Os tengo que poner en situación para contaros esta historia. Imaginaros que el violador de vuestra hija confiesa haber pagado para abusar de ella y de otras menores de edad. Es que no puede permitir el tener ahora que decirle a su hija que la persona que la violó no va a entrar en prisión. No puedo hablar con ella porque nos costó mucho levantarla y volverla a hacer un poco fuerte para que pudiera salir a la calle. Pero en lugar de verlo pudrirse en la cárcel, lo veis salir del juzgado por la puerta, con la cabeza bien alta, sin remordimiento ninguno, y rodeado de periodistas, entre ellos yo. ¿Está riendo? ¿Se ríe? ¿Hace gracia la situación? No hace gracia nada. Es que parece que se está riendo. De lo que hacéis vosotros. De lo que hacemos nosotros, informar y poner las caras a los que han abusado de niñas. En un día, en un segundo, su castigo ha terminado, pero el trauma de las víctimas va a durar para toda la vida. Suena imposible, ¿verdad? Pues no, esto no es ciencia ficción, esto no es una película que os estoy contando, esto es lo que exactamente ha pasado en España, en concreto en la región de Murcia, y es el calvario que han vivido tanto 11 madres como las 11 niñas que fueron abusadas y violadas. Entre ellas está aquí. Mi hija cuando pasó aquello tenía 15 recién cumplidos. Y para contaros esto nos tenemos que remontar al año 2014. El juicio se celebró en el año 2024. Pasaron 10 años. La policía en el 2014 destapó una red de prostitución de menores en Murcia. Las víctimas, niñas entre 14 y 17 años, y sus agresores, pues un grupo de empresarios, proxenetas y taxistas que se lucraban abusando de ellas y metiéndolas luego en redes de prostitución de trata de blancas. ¿Cómo lo hacían? Bueno, pues los proxenetas las captaban en colegios y en discotecas. Se ganaban su confianza a través de otras menores, que eran hijas de proxenetas o las habían contratado, vete tú a saber cómo. Las manipulaban a estas niñas, las aislaban de sus familias y cuando las tenían acorraladas, las secuestraban. Una vez acorraladas, que a lo mejor se las llevaban a la casa de una, de otra, llegaban los taxis, las llevaban a los pisos, a hoteles, a despachos y los empresarios pagaban por abusar de ellas. A otras, por ejemplo, las embaucaban, prometiéndoles muchísimo dinero como masajistas, para luego sacarlas del país y prostituirlas. Los hechos, como veis, eran escalofriantes. Había pruebas, confesiones y todo apuntaba a condenas ejemplares. Sin embargo, muchos, diría yo que la mayoría, están a día de hoy en la calle. ¿Por qué? Porque el juicio, como os he dicho, no se celebró hasta 2024. 10 años después de que la policía destapara esta trama. ¿El porqué de tanto retraso? Pues todavía sigue siendo una incógnita, que nos preguntamos muchos. Pero en derecho, cuando un juicio se alarga sin un motivo alguno aparente, algo que tampoco se le pueda responsabilizar al culpable, se aplica lo que se denomina dilaciones indebidas. Y se refiere a que cuando un juicio se prolonga más tiempo de lo normal, más tiempo de lo razonable, sin ninguna causa que lo justifique, pues la ley contempla un atenuante que tiene que reducir la pena que le habían impuesto al acusado. Esto quiere decir que si la justicia tarda más de lo normal en actuar sin que la culpa sea del acusado, porque faltaría más, ni tampoco está relacionado con que el caso sea tan complicado que por eso se alarga el procedimiento judicial, pues entonces el acusado se podría beneficiar de esa reducción de pena. ¿En cuánto? En 1 o 2 grados. Las penas tenemos que entender que van por rangos, entonces si se baja en 1 grado, se pone pues el rango justamente inferior. Es decir, si un delito, estamos hablando que la pena prevista de prisión son de 10 a 15 años, se baja al anterior escalón, de 5 a 10. En dos escalones, estamos hablando de 2 a 5 años de prisión. Tela, ¿eh? Pues esto es así y es exactamente lo que ha pasado en este caso, aparte de otra cosa que ahora veremos. Pero es que ahora nuestra justicia tampoco es que vaya como un pepino, como diría Beatriz Pérez de Cúbica. Y el que está siendo el más rápido es Cúbica, por cierto. Así que es el que va pues como si fuera un pepino. Y aquí, así, le quitamos un poco de hierro al asunto porque es de auténtica vergüenza que la duración media de los procesos judiciales en España, ¿sabéis cuánto tiempo supera? Los 2 años. Los 2 años de media. Teniendo esto en cuenta, entonces,
que se entiende por una prolongación más allá de lo razonable, más allá de 2, más allá de 3, la media son 2, podemos estar hablando que hay casos de meses y otros de 5 años. Pues el Tribunal Supremo fue quien nos dio una respuesta tanto en el año 2008 como en el 2012, cuando indicó que la duración de un procedimiento que supere los 5 años es cuando debe aplicarse este atenuante por las dilaciones indebidas. Y esto es lo que le ha pasado a los proxenetas y empresarios que abusaron de esas menores y que lo confesaron, que lograron que sus condenas se rebajasen a solo meses. Increíble, ¿verdad? No se arrepiente de lo que hizo. No le quiere decir nada a estas familias que han esperado hasta 10 años. Inicialmente, ¿sabéis cuánto pedía la Fiscalía? Penas, ojo, de entre 4 y 56 años de prisión para los acusados. Para los clientes, los empresarios, 4 y 24 años, porque son 4 por cada delito de prostitución. Había empresarios que habían cometido hasta 6, 6 por 4, 24. Para proxenetas, 21 y 56 por cada delito de organización criminal que promovía esa prostitución de las menores. Porque aquí fallaron, como os he dicho, varias cosas. Que ninguna de las 11 menores que fueron prostituidas por esta trama presentó una acusación particular. Ninguna tiene un abogado propio. Porque esto, y es muy fuerte, nadie les dijo que podían hacerlo. Y esto a mí me lo ha contado la madre de esta niña, de una de las víctimas. Se encargó solo la Fiscalía de este caso. Y algo que también fue bochornoso e indignante es que fue la propia Fiscalía quien llegó a un acuerdo de conformidad con los abogados de los acusados, logrando reducir aún más las penas. ¿Pero qué es esto del acuerdo de conformidad? Porque claro, yo os hago un lío, aquí meto cosas. Un acuerdo de conformidad es un pacto entre la Fiscalía y la defensa en un procedimiento penal donde el acusado reconoce que ha cometido esos hechos, aceptando una reducción de la pena a cambio de que se celebre un juicio y que salga otro tipo de condena. De esta forma se agiliza el proceso y tienes la confesión del acusado. Irónico que tuvieran tanta prisa después de 10 años de retraso. Pero bueno, ¿cómo quedan entonces las condenas? Porque aquí se redujo la pena por la dilación indebida que hemos visto y por esta confesión, por este acuerdo de conformidad, por las dos cosas, no solo por una. Primero, vamos a introducir quiénes eran los acusados. De los 13 acusados por esta corrupción de menores, 7 eran clientes de esta red. En su mayoría empresarios, que además reconocieron haber pagado por mantener esos encuentros sexuales con estas niñas. Y 6 intermediarios, 4 proxenetas y 2 taxistas. A los clientes les redujeron esa condena de 4 años por cada delito de prostitución a 5 meses. 5 meses por cada delito. En cuanto a los intermediarios, ¿os acordáis, no? 21 años a 56. Bien, pues se acordó que solo los que acumulasen más delitos debían cumplir 6 años de prisión. ¡Wow! Pero antes de seguir, ¿les ponemos caras y apellidos a todos los que podamos? Pues vamos a verlo. De las 4 intermediarias que ponían en contacto a las menores con estos clientes, ¿vale? Eran, aparte, Cabecillas, Ruth Karina y Nelly Paola. Las otras 2, Manuela Pérez y Yesenia Mercedes. En cuanto a los otros 2 intermediarios, los 2 taxistas, uno también cabecilla de esta trama, que se encargaban eso, ¿os acordáis, no? De trasladar a las niñas a esos encuentros. Bien, pues el cabecilla, aparte de taxista, Walter Giovanni. El otro taxista, Martín Galo. De los clientes tenemos a Juan Castejón Ardid, conocido como el petrolero. Seguro que os suena. Es el que más condenas acumuló. José Antonio Arce López. Antonio Jiménez Pelegrín. José Jaralberto, conocido como el sepulturero de Totana. Juan Peque Álvarez. Antonio Morales Nicolás, ex subteniente de la Guardia Civil, y Juan Martínez Fernández. Pero lo más vergonzoso viene ahora, porque en el caso de los clientes, al reducirse las condenas a menos de 2 años, ninguno de ellos entró en prisión. Pero sin lugar a duda, uno de los casos más indignantes fue el del empresario Juan Castejón, condenado por 5 delitos de prostitución de menores. Él tan solo tenía que cumplir, gracias a todas estas rebajas, 25 meses de prisión, 5 por cada delito. Pero al ser justo esos 2 años y un mes, quedaba en libertad, porque en España ya lo hemos visto, además aquí en este canal, si la pena es igual o inferior a 2 años y no tienes antecedentes, no entras en prisión. Él estaba en el límite y le dejaron libre también. Es por eso que de los 13 condenados solo vieron la cárcel 3, 2 proxenetas y un taxista que además eran los cabecillas de la trama. Ruth Karina,
condenada por 8 delitos de prostitución y pertenencia a esa organización criminal, Nelly Paola y Walter Giovanni, condenados por 6 delitos de prostitución de menores con pertenencia a organización criminal. Solo estos 3 entraron en la cárcel y de todos los años que tenían acumulados de prisión se quedaron en 6. Todos salieron ganando. ¿Sabéis quién no ha salido ganando? Las víctimas, ni sus familias. Algunas de ellas se habían salvado incluso por los pelos de ser sacadas del país al extranjero y explotarlas sexualmente en una red de trata de blancas. Esto me lo contó la madre de una de las víctimas, porque me dijo que cuando la policía destapa la trama encontró pasaportes con un nombre falso y la foto de su hija para sacarlas del país. Porque esto no se puede quedar así, que mi hija la iban a sacar del país. Esto, la policía le dijo, podrías no haber vuelto a ver a tu hija. Pero tras toda esta presión mediática, tras esta indignante y aberrante reducción de las penas, era ahora la propia Fiscalía quien daba la cara y pedía ya muy tarde a la Audiencia Provincial que le metieran en la cárcel. ¿Cómo podía estar fuera? Ahora se sorprendía. Y recurría a esa sentencia de absolución a Castejón. Pero la Audiencia Provincial de Murcia le decía, no, te desestimo el recurso porque tú has llegado a ese acuerdo, tú has negociado con la defensa de Castejón que él sí confesaba, no iba a prisión. Y es por este motivo por el que este señor, si se le puede llamar así, ha aceptado esa confesión, ha aceptado esa condena. Yo ese día recibí un mensaje de una de las madres, que su hija había sido violada por este empresario, de que no entraba en prisión. Así que a pesar de haber confesado, como habéis visto, la mayoría de estos criminales han quedado en libertad. ¿Es esto justo? Para las víctimas no. Para los vecinos de Murcia tampoco. Para las familias de las víctimas menos. Pero para toda España esto es una auténtica vergüenza. ¿Cómo pueden dormir por las noches? ¿Qué pensáis de todo esto? Os leo.